Hola, hola, queridos amigos de Radio Agricultura. Aquí estamos en la 92.1 para recibir a otro emprendedora, una emprendedora de esas emprendedoras que yo tenía muchas ganas de entrevistar hace harto tiempo. Les voy a contar la introducción y ahí van a cachar quién es. Unos helados para soñar, unos platos que nos hacían sentir como si estuviésemos comiendo en la casa de nuestra abuelita. Una marca que se nos viene a la cabeza al tiro cuando te preguntan por una marca típica chilena. Su nombre, Emporio La Rosa, una emprendedora que logra vender su empresa. Sabores, colores y éxito es lo que tendremos acá en Emprendete hoy, de la voz de su fundadora, Tere Undurraga. Bienvenida a Emprendete. ¿Cómo estás, Tere? Hola Dani, bien, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por querer contar mi historia y muchas gracias a la Radio Agricultura por tener este espacio. Pues, todos los espacios de emprendimiento son siempre un aporte. Somos un país chico que queda lejos, así que es responsabilidad de todos crecer, surgir, inventar cosas y no sé, darle para adelante. Darle para adelante y motivarnos con historias cercanas que nos hagan sentido. Por eso quiero contar tu historia, Tere. Emporio La Rosa, emblemático restaurante. ¿Cómo nace y por qué? ¿Parte como una heladería y después se convierte en un restaurante o parte al revés? Cuéntanos la historia de sus inicios, por favor. No, nada que ver. Parte como un almacén de esquina. Ah, mira. Ni como restaurante ni como heladería. Parte como un almacén de esquina en el barrio donde yo vivía, porque hago como el análisis de que a principios de los 90 o durante los 90, más bien cuando los supermercados estaban como en su full apogeo, los almacenes de barrio se vieron como un poquito acomplejados con respecto a la competencia de un supermercado. Entonces yo dije, chuta, qué lata que justo en el almacén que te queda en la esquina de tu casa, en realidad lo que se venda sea lo peor de la lista en vez de lo mejor de la lista. Porque claramente nadie va a reemplazar ir al supermercado una vez a la semana o una vez al mes, depende cómo cada familia lo planifique. Pero sí, cada vez que uno tenga una emergencia y vaya a su almacén de la esquina, en el fondo que lata toparse con cosas malas cuando podríais pagar un poco más por toparte por algo bueno, ¿ya? Pensé en eso, en que en realidad los almacenes no habían sabido capitalizar la cercanía cosa que ya por supuesto ya cambió. O sea, hoy día los almacenes de esquina son nuevamente una experiencia increíble. Cada vez surgen más locales chiquititos de esquina, no solo cafeterías, panaderías de pan de masa madre, pescaderías, carnicerías de especialidad. O sea, como que hay muchos nuevos negocios de barrio con cosas de muy buena calidad. Pero en ese momento, cuando yo partí, que fue el 2001, no habían tantas cosas así. De hecho, no había ni una. Entonces yo pensé en armar este almacén con el potencial de replicarlo en el futuro a otras esquinas, en otros barrios. Y en lo segundo que yo pensé es que, pensando también en mí, es que la gente no se despierta en la mañana a encontrarse tonta, se despierta en la mañana a encontrarse muy inteligente. Entonces, cuando uno ha tomado la decisión de comprar el pan en un lugar toda su vida, tenéis que darle muy buenas razones a esa persona para que se cambie de panadería o para que se cambie de local o para que te dé la oportunidad, por último, de conocerte. Entonces, yo lo que hice fue que hice una lista de muy buenos proveedores en ese momento, de los mejores panes, las mejores tortas tres leches, las mejores pastas italianas, aceites de oliva, en fin, cosas ricas, tostadurías, flores, cosas realmente muy ricas y muy buenas. Y las ofrecí, y para que la gente en el fondo tuviera tiempo para conocerme a mí y conocer las personas que trabajábamos ahí. En ese momento éramos 3 personas, 2 Carlitos y yo. Y cuando partimos los Carlitos conmigo ofreciendo, pusimos 3 mesitas en una esquina, que es la esquina que da como al parque forestal del local de Merced del Emporio, para que la gente pudiera, en el fondo, sentarse un rato, leerse el diario y comerse las cosas que yo vendía a precio de almacén. No tenía la pretensión de ser un restaurante. Perfecto. Pero esas mesitas empezaron a agarrar vuelo y la gente empezó a querer quedarse instalada ahí. Entonces nosotros ahí, como nos fuimos
atinando a ser sensibles, a darnos cuenta de lo que la gente pedía, y empezamos a ofrecer un poco más de cosas para esas mesitas. Pero la partida fue muy lenta, muy incipiente y muy enfocada en conocer a nuestros clientes y en ir dándole pequeñas cosas, pero dentro del contexto de un almacén. Es como cuando tú vas al almacén de tu esquina y el almacenero te prepara el sándwich de la marraqueta con el jamón o con la mortadela y con la rebanada de queso y te la envuelve en un papel café y te la pasa. Sí. Ya, bueno, yo hacía lo mismo, pero era una baguette, era jamón serrano, etcétera, y las mesitas estaban ahí, entonces la gente se podía sentar y quedar. Me encanta. Muy europeo también eso, como, Sí. sí, como inspirado en eso. Y en algún minuto esto, Pero también sí, campestre. también Los almacenes campestre. campestres son iguales. Sí, tenéis razón. Tere, y esto en algún minuto también, además de este tipo de alimentos, empiezan a entrar en el rubro de los helados. Y los helados empiezan a agarrar mucho vuelo. Y es como un helado del Emporio La Rosa era como, tráeme un helado del Emporio La Rosa. Y empieza como a ser algo muy apetecido en el fondo. Sobre todo si es que estáis paseando por ahí, por el centro de Santiago, cómo no pasar a tomarse un helado del Emporio La Rosa. ¿En qué momento hacen ese salto a los helados? ¿Y cómo fue el proceso de los helados? ¿Los fabricaban ustedes? O Sí. Cuéntanos. Mira, partimos con los helados. La verdad que yo partí sola primero. O sea, tuve un socio, pero como le decía yo, un socio palo blanco. Ya. O sea, un socio capitalista inicial que me puso las lucas para que yo armara este almacén y con pretensiones de almacén, no de cafetería. Y como estuve entre el 2001 y el 2008 más o menos, sola, 2007, por ahí. Y para el 2007 me asocié con mi hermano, o sea, de alguna manera nos dimos cuenta que, bueno, en realidad no fue así. Lo que pasó fue que mi papá se enfermó, Ya. una enfermedad que después le costó la vida, en el fondo. Ujú. Y él en un momento, en una conversación conmigo, me dijo que él había tenido como una especie de como un pequeño dolor de no haberse asociado conmigo. Porque cuando yo partí con el almacén, yo le pregunté si se quería asociar conmigo y me dijo, no, linda, yo no quiero boche, gracias, pero tampoco era una cosa, yo ni me traumé, ni fue una pelea familiar, ni nada, sino que pasó de largo y no se asoció nomás. Pero después cuando yo ya estaba trabajando y en realidad no me estaba yendo muy bien, porque el almacén era mucho esfuerzo, pero todo lo que yo vendía era producido por otras personas. Yo le compraba los pasteles a Laura R. y los vendía yo, le compraba el pan a Le Fournil, lo vendía yo. Claro, Entonces el margen era muy chiquitito, era un margen de almacén, no de cafetería. claro. Y las mesitas cada vez demandaban más. Entonces, en un momento, mi papá me dijo que a él le encantaría ser mi socio. Entonces yo hablé con mi socio número uno, que igual no nos estaba yendo muy bien en ese momento. Entonces le conté, pues le dije, ¿sabes que mi papá estaría feliz de meterse a este negocio? ¿Tú querís vender? Y él me dice, ya, yo feliz le vendo a tu papá. Así todo era muy buena onda, no era el Emporio La Rosa en el que tú estás pensando. Claro. Chuta, perdona. No, tranqui, tranqui. Bueno, oye, cosas que pasan en los vivos de las radios. Teléfono. La cosa es que mi papá entra y ahí nos ponemos a pensar en el fondo qué podemos hacer para revitalizar el negocio. Entonces yo le digo que tenía muchas ganas hace mucho tiempo de vender helados, porque a mí me encantaban los helados, y empezamos a averiguar, pero como para comprarle helados a otra persona, porque en el parque forestal no habían helados. Perfecto. Y estábamos en esa conversa cuando mi hermano Pancho se cambió de pega y no le gustó su segunda pega, la pega a la que se había cambiado. Entonces empezamos a conversar ¿Sí? y le digo, Pancho, ¿por qué no te venía a trabajar conmigo? Y aprovechamos que el papá se hizo socio mío y entra y tú a trabajar. Y eso fue como el 2007, 2008. Entonces Pancho me dijo, ya, yo entro, pero tenemos que hacer crecer el emporio porque yo no me voy a quedar en esta esquina matándote a ti o peleando entre los dos que si queremos hacer una cosa o la otra. Entonces Pancho entró en un rol como de gerente comercial, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Y al tiro, en muy poco tiempo más, decidimos ponerle como ruedas al proyecto de los helados y decidimos hacerlo nosotros mismos.
Entonces, invertimos un poco de plata, compramos las máquinas, viajamos, fuimos a Argentina a ver cómo funcionaba la industria, qué es lo que había que hacer, porque nosotros queríamos hacer helado italiano, en el fondo, como con la tradición de los helados italianos. Pero eso pasó cuando el Emporio ya tenía 8 años. Entonces yo ya tenía muchos clientes de las 3 mesitas, de la mini cafetería que teníamos. Sí. Entonces cuando ya llegaron los helados a nosotros pudimos como innovar en heladería. Y la innovación fue, en el fondo, fueron dos cosas. Fue la consecuencia de la relación que yo tenía con los clientes de confianza, o sea, ellos me dieron la oportunidad de probar cosas que no eran habituales porque confiaban en nosotros, y eso fue una bendición. Y lo otro es que me encantaba tomar helado, pero yo era cocinera, súper buena cocinera en realidad, pero de comida salada. Nunca hice queques en mi casa, ni cúgenes, ni tortas, ni nada que se le pareciera a algo dulce. Entonces, cuando empezamos a hacer los helados, que yo fui a tomar el curso y aprendí, en el fondo lo que yo quise aprender fue cómo formular los sabores que a mí me interesaba desarrollar, que eran totalmente distintos, pero yo no sabía que era totalmente distinto. Fue como, para mí era normal hacer helados de miel de ulmo, de manzana con cedrón, de chocolate con ají, de naranja con jengibre, pero el señor que me tuvo que enseñar a hacer helado quedó como con los ojos cuadrados y me dijo, pero usted está loca, si los helados son iguales en todas partes del mundo, todas las barquilleras ofrecen los mismos sabores, en todas partes hay frutillas, stracciatella, chocolate, casata, en fin, ya en Argentina hay dulce leche, pero no hay muchos sabores. Entonces le dije, bueno, no importa, enséñeme a formular y yo voy a inventar mis propios sabores, yo quiero hacerlo, y empecé a porfiar hasta que me enseñó a formular Daniel Zúñiga, que en paz descanse, y se transformó en mi maestro y nos quisimos muchísimo y él me enseñó mucho, mucho, mucho de lo que yo todavía sé y aplico. Y Napo, así nace la historia, la gente fuimos de a poco, Pancho de nuevo fue muy cauto y me dijo, Tere, vamos de a poco, toda la gente está esperando encontrar chocolate y vainilla, no metamos al tiro 20.000 sabores distintos, entonces entraron primero naranja, jengibre, miel de ulmo, chocolate araucano, eh, frutilla, pimienta, entraron como 4, y después de a poquito empezamos a comernos la barquillera, avanzar, 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 y al final, por supuesto, cuando nosotros ya vendimos a Carosi, la heladería eran 25 locales, franquicia, los helados en el Jumbo, solo helados desarrollados y con recetas propias nuestras, no usábamos bases, o sea, al principio partimos con bases italianas, después ya todas las formulaciones eran nuestras. Y la historia fue increíble porque si yo no hubiera estado forzada a sacar adelante el proyecto, ya no solo para mí, sino que para mí y para mi familia, o sea, nosotros siempre vivimos de ese negocio, no era como un emprendimiento con vista al mar, así como, no, es que yo para no aburrirme, Claro. no, aburrirme y para desarrollar la empresa y para pagar las cuentas y para pagar buenos sueldos y para hacer todo lo que teníamos que hacer. Entonces lo hicimos muy bien, lo hicimos muy en serio. Y lo que yo siempre digo es que uno puede tener una idea, una inspiración, una porfía, etcétera, pero si no se concentra en desarrollar buenos equipos, en incentivar a la gente a trabajar y a desarrollarse profesionalmente, y si no agradece y es muy agradecida de la gente con la que uno hace las cosas no resultan. Entonces ahí el equipo más importante para el desarrollo y para el crecimiento del Emporio fue el equipo comercial que armamos con Pancho y con toda la otra gente que trabajaba. O sea, yo no sé qué habría sido de nosotros sin Mauricio Silva, sin Armando Álvarez, sin Mauro Fuente. O sea, tanta gente que trabajó con nosotros ayudándonos. El que finalmente se puso entre Pancho y yo fui la gerenta de producción, o sea, yo siempre estuve a cargo de los productos, Perfecto. etiquetas, cajas, envases, sabores, recetas, etcétera. Pancho abría locales, negociaba con los supermercados, etcétera, que lo hacía increíble. Y José Miguel Gacitúa, el hermano de mi mamá, fue nuestro gerente general y él fue una persona extraordinariamente importante porque nos permitió construir una
cultura de mandos medios, de gente, de profesionales aportando a un negocio que provenía de, como todos los negocios familiares, de mucho ñeque, mucho ímpetu, mucha visión, pero que en el fondo era demasiado importante ir al mismo tiempo que avanzaba el negocio, que avanzara la profesionalización del negocio. Para que tuviera valor, no para que fuera solamente una buena idea, sino que para que transitara de buena idea a buen negocio. Claro. Que en el emprendimiento igual es súper importante tener esa visión clara, porque está lleno de gente que tiene buenas ideas y que no logra transformarla en buenos negocios. No es sinónimo buena idea, buen negocio. No, de hecho, la clave está justamente en la ejecución, y ustedes dieron con la ejecución perfecta. O sea, este Dream Team que la gente llama, que es como este equipo de sueño, en donde lograron mezclarse muy bien las distintas habilidades de ustedes para tú estar en esta parte como productiva, el desarrollo del producto, lo que a ti te gustaba, te apasionaba y que hacíais muy bien. Por otro lado, tu hermano, que lo relatáis muy bien, el gerente comercial, que es como estos negociantes que venden, pero de todo, que logran la negociación perfecta. Pancho es impactante. Pancho podría venderle hielo a los esquimales. Vale. O sea, realmente tiene una fuerza increíble. Porque al final... Invítalo después a otro día a él a contar la historia, porque él tiene otra historia. ¿Cachai? Yo siempre cuento una historia que siempre tiene que ver con los productos. Claro. Y no con el negocio. Y Pancho siempre cuenta la historia que tiene que ver con el negocio. Por supuesto, siempre me tira flores, yo le tiro flores a él, pero los dos tuvimos una experiencia empresarial distinta. De todas maneras. Y esto es algo que yo también siempre le recomiendo a los emprendedores. Instálense humildemente solo en el lugar donde tienen los talentos. No traten de transformarse en el gerente general, el que va a las reuniones y todo, porque en el fondo uno tiene que estar en el lugar donde aporta, donde tiene valor. Si no, no vale la pena. Y en mi caso, ponte tú, que yo siempre he sido de la olla, de la cocina, de la producción, he tratado, bueno, al principio, ahora yo estoy con otro emprendimiento. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Eso. Chocolates Quintal y licores Quintal. Eso. Y yo ahora, por supuesto, soy el circo pobre. Volviste de nuevo. Voy a las reuniones, revuelvo la olla, etcétera. Somos 8 personas. De nuevo, el equipo es lo más importante, etcétera. Pero yo no puedo todavía darme el lujo de estar solamente en producción. Claro. Estoy facturando, pagando, yendo al banco, haciéndolas todas. Pero eso es una parte inicial de un proyecto que, para mi juicio, no debiera superar los 6 años. O sea, cuando las empresas ya llegan a una meseta donde las marcas se estabilizan, que es más o menos los 6 años, sí, uno ya debería devolverse para sus cuarteles y tener un buen gerente general, tener a alguien que se encargue de desarrollar el negocio. De todas maneras. Oye, increíble lo de los 6 años, efectivamente. Nosotros en Baby Tuto a los 6 años, claro, fue como ahora decido vender, que también es otra opción. Bueno, tú también vendiste, Caro, si vamos a estar hablando acerca del proceso de venta y de lo que estás ahora, Tere. Está demasiado entretenido, ¿no? Como me dan ganas de seguir escuchando, pero Don Lucho me dice que nos tenemos que ir a una pausa y ya volvemos en Emprendete. Vamos a una pausa y ya estamos acá. Ya volvimos entonces, estamos conversando con Tere Undurraga, una de las la fundadora de Emporio La Rosa, pero que con toda esta historia que está contando con su hermano, con su tío, en el fondo, de cómo se armó este equipo increíble, que finalmente fue esta receta perfecta de estos productos increíbles y todo lo que habían logrado, esta experiencia de ir a tomarse un helado, de comerse algo rico, de esto que partió como un almacén y que terminó siendo efectivamente una cadena de restaurantes, heladerías que se encuentran en todas partes y que se terminó vendiendo, y que son pocos los casos, somos pocos los casos de éxito. Así que te quiero preguntar, Tere, ¿en qué momento decides tú, junto con tu equipo, en el fondo, de pensantes, de los que estaban detrás tomando las decisiones más estratégicas de Emporio La Rosa, de vender? ¿Lo propusieron ustedes o llegó la propuesta directo a la mesa?
en la historia del Emporio, que la historia que yo viví fueron 16 años, casi, 17. eh, Tuvimos las dos experiencias. Llegó gente y no llegó gente, y buscamos gente, ¿ya? Y llegamos a puerto y no llegamos a puerto. Tuvimos varias experiencias. Pero en la última, en la que sí llegamos a puerto, la verdad es que nosotros no estábamos pensando en vender el Emporio de la Rosa en un 100%, estábamos pensando en capitalizar el Emporio de la Rosa, Ujú. porque toda la gente que está escuchando estos programas siempre lo escuchan emprendedores, al final no lo escucha gente, bueno, también, pero en general lo escucha gente que tiene el ímpetu de emprender. En el fondo, cuando uno no tiene un respaldo económico atrás, no tiene mucha plata ni nada que se le parezca, en el fondo va ahí armando el segundo local Ujú. con la plata que te extra del primero. Entonces va a ir armando como una bicicleta donde va a ir tratando de financiar el crecimiento con la operación. Claro. Y eso a veces los bancos te acompañan. En mi caso yo también tenía el Banco de Chile, así que logré tener crédito, etcétera. Por supuesto que nunca los créditos son en las condiciones en las que uno le gustaría que fueran los créditos. Sí. Ahí no hay una comprensión tan grande o sea, a mí en mi mundo ideal, en el fondo, que negociaran los grandes unas tasas increíbles y que esas tasas legalmente se le pasaran a los chicos para que tuviéramos igualdad de condiciones para desarrollar la cancha. O sea, eso sería así, como yo siempre digo eso. Cualquier banquero que me pregunta, me dice, ¿cómo lo haría? Yo le daría las mismas tasas que le dan a las empresas gigantes, a las empresas chicas para que pudiéramos tener un poquitito más liviana la mochila del crecimiento. Y llegó un minuto en que en realidad nosotros todo lo que entraba iba a pagar cuota. Entonces dijimos ahí que ya tenemos una marca increíble, tenemos 25 locales, nos merecemos, en el fondo, soltar un pedazo, incorporar un socio y desarrollar este sueño en grande. Cuando en ese momento el sueño que nosotros veíamos, el potencial que le veíamos a la marca, era grande, pero era bien específico. O sea, nosotros pensábamos más que crecer en locales de cafetería, crecer en helado. Y mi sueño era hacer el Häagen-Dazs de Latinoamérica. O sea, como ir a desarrollar sabores locales a Perú, a Argentina, a Ecuador, a Colombia, a México, en fin, armar una cuestión chora, potente de helados de buena calidad. Perfecto. Y empezamos a armar una estrategia para lograr eso. Entonces nos contratamos un banco de inversiones que nos hizo la evaluación del negocio, vio cuánto valía, qué es lo que se necesitaba, etcétera, y recibimos ofertas, y recibimos varias ofertas. Y empezaron a pasar las etapas de esas ofertas. Y en la última etapa quedaron dos personas. Y en la última quedó una persona, un oferente, que fue Carosi. Y en el último minuto de ese oferente, ellos ofrecieron por el 100% en vez de por un porcentaje. Y coincidió con que Pancho quería dedicarse a la política, el José, que era el gerente general, ya estaba súper luego de jubilar, mi mamá, que era socia súper pasiva, no quería ningún enreo, y yo no tenía plata para quedarme con el Emporio. Claro. Entonces, yo tuve una experiencia que fue muy bonita y la agradezco mucho porque, como tú dices, somos pocos los emprendedores que tenemos éxito, o sea, no éxito, sino que vivimos desde tengo una idea hasta entregársela a otra persona. Sí. Pero yo tenía otro plan, o sea, yo por mí me habría quedado feliz trabajando en el Emporio toda mi vida, o sea, no tenía la idea de, pero bueno, son cosas que suceden como suceden y fue una bendición, la verdad, yo siempre se los agradezco muchísimo a los Carosi porque ellos tampoco sabían, pero después vino el estallido, después vino la pandemia y nosotros no habríamos podido sostener esa empresa Claro. en esas condiciones, o sea, 3 años de las cortinas abajo, habríamos quebrado, pero sin duda habríamos quebrado y nosotros teníamos nuestro local insigne en la esquina de la Plaza Italia, o sea, el estallido nos habría reventado en la cara, pero en un minuto. No habría habido ni una posibilidad. Así que todas las cosas pasan por algo. Yo sí, desde antes de vender el Emporio, que ya cuando estábamos viviendo este proceso, nosotros pensamos estratégicamente en varias cosas bien importantes. Una muy importante, que también se la aconsejo a la gente que está emprendiendo, es que visibilicen que el socio fundador no es imprescindible para continuar el negocio, que las fortalezas de la empresa le pertenecen a la empresa y no a la persona. Mm. Y eso es súper importante. Es un ejercicio de ego también interesante para uno como persona, porque hay que empezar a desplazar
la personalidad y desatacharla de la pega, de lo que uno hace y de lo que uno es. Entonces, yo mucho tiempo es como, ¿quién es la Tere? Es la dueña del emporio, es la heladera, es la... Y de repente dije, chuta, estoy atrapada en algo que en el fondo yo no soy solamente el Emporio de la Rosa, soy una persona que no tengo por qué ser ese rol. Claro. Y decidimos como familia tomarnos un año sabático y irnos a vivir a Estados Unidos. Bueno. Entonces, mientras yo me fui a vivir a Estados Unidos, avanzó todo este proceso de buscar socios, etcétera. Entonces, yo no era parte de la conversación. Ninguno de esos socios se juntó nunca conmigo, ninguno de esas personas que querían invertir se juntaron nunca conmigo para ver si yo era una pata fundamental del negocio. Se juntaron con el gerente de producción, con el gerente de finanzas, en fin, con otra gente. Entonces, cuando yo volví, y esto ya estaba más o menos cocinado, fuera de ser bien impresionante para mí, pero yo estaba de acuerdo y era parte, Sí. Ya el mercado no percibía que el emporio no tenía ningún valor si es que yo no estaba dentro. Y eso, cuando alguien está en un emprendimiento que quiere transformarlo en un buen negocio y eventualmente venderlo, es fundamental. Tú no podís ser el dueño del circo y además el payaso principal, porque no funcionan así las cosas. No. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Tuviste algún proceso como de duelo igual, Tere? Porque en el fondo... Sí, salvaje. ¿Y Mira, cómo fue? yo planifiqué, o sea, yo dije, ya, esto va a ser muy doloroso porque voy a tener que vivir ese divorcio de la identidad, como Sí. dejar de ser la dueña del emporio. Sí. De hecho, me costó como un año entero darme cuenta que lo único con respecto al emporio que yo siempre iba a hacer es haber sido la fundadora, en realidad. Claro. Entonces ahora cuando me preguntan, me dicen, pero tú eres la del emporio. Y yo digo, sí, yo soy la fundadora. Pero no la dueña, Claro. no, todo el resto no. Entonces sí, pues, pero cuando me quedé ya en mi casa, digamos, sin el emporio y sin tener que ir a la oficina, ni trabajar para ellos, eh, me metí a estudiar y me metí a estudiar a la Portales de nuevo y me metí a estudiar, a hacer un diplomado de escritura creativa, escribí una novela y estudié botánica, porque lo que yo sí había aprendido en el Emporio, que es algo que lo llevo conmigo y que es 100% parte de este emprendimiento, es que yo descubrí en la cosa con los helados, Sí. en el fondo, lo mucho que le aportaba la botánica a los helados. Entonces, yo también podría haber sacado la cuenta de que los helados eran exitosos porque yo era chora y la marca era linda. Y no porque el de menta tenía jengibre y limón, o el de frutilla tenía pimienta, sí. Y me di cuenta que en realidad era el ingrediente botánico de mis recetas lo que hacía que la gente los quisiera tanto esos helados, o sea, como que los encontrara tan ricos. Entonces dije, voy a estudiar por qué pasa eso. Y me metí a estudiar botánica, a un curso también que tenía que haber sido un curso chico, pero que yo lo hice crecer mucho, con la Paula Phillips, que es una niña que también tiene un emprendimiento que se llama La Botica del Alma y que vende todo tipo de botánica y es seca y sabe de Ayurveda, de las plantas, de dónde están las propiedades medicinales, de aceites esenciales, hidrolato, en fin, de todo. Y empecé a aprender mucho de botánica, de cómo encontrar esos principios, de dónde están, etcétera. Entonces, para mí, el paso natural a seguir era destilar. Entonces, ahí decidí, en el fondo, que 2 años después, cuando ya estaba más repuesta, en el fondo, armar una destilería. Eso te iba a preguntar. 2 años en el fondo desde la separación de tu empresa, que en el fondo es algo bueno, como que vendiste tu empresa. ¿Cuántos emprendedores les encantaría vender la empresa? Pero igual el fundador pasa por un proceso de duelo, sabiendo todas las cosas buenas, uno está agradecido, te cambia la vida en montones de sentidos. El aprendizaje en esos años fue impresionante, que probablemente vas a aplicar en tu actual emprendimiento y todo, pero igual hay un duelo, uno lo quiera o no, somos personas y sentimos. Y 2 años... No, y en la parte peor es como vender un hijo por plata. Sí, O sea, uno trata de hacerlo más romántico, pero no es más no romántico. es más romántico que eso, es verdad. Es vender un hijo por plata. Sí, O sea, sí. Y 2 años te toma el proceso entre este como sabático y también como un proceso de desapego del ego, de empezar, de volver a estudiar, como de
de volver a pararse también, como tengo el proceso, vendo al hijo por plata y tengo que volver como a rearmarme. Un montón de gente dice, ya, pero tú vendiste la empresa y ¿qué vayas a hacer ahora? Y como que y tenía una presión social de, tú eres emprendedora, ¿qué vas a hacer ahora? Y uno está en un proceso como de calma, de necesito reorganizar, volver a lo que a mí me gusta, y tú lograste encontrar en eso que hiciste en Emporio La Rosa, de esta magia de la botánica, algo que realmente te volviera a encantar para finalmente hacer tu segundo emprendimiento. Entonces, es como súper bonita la historia. Y ahora es destilar, entonces. ¿Qué marca? ¿Por dónde? Cuéntanos acerca de eso. ¿En qué estás ahora, Tere? Mi marca es Quintal. Quinta. Y la afronté con muchísima, o sea, tomando en cuenta todo mi know-how. O sea, yo efectivamente tenía como harto capital en experiencia empresarial, muchos años del Emporio, pero además también muchos recursos en el mundo gastronómico de gente, gente con la que trabajé, proveedores con los que trabajé, lugares a los que fui, restaurantes que conocía. O sea, como que mi planeta de empresarial, en el fondo, es gastronómico. Entonces, por supuesto que en el minuto que pensé en emprender de nuevo, inmediatamente llamé a unirse a mi proyecto a Mauricio Silva, que era el gerente de producción cuando yo era la gerenta, la jefa, digamos. Él era mi gerente de producción. Y el gerente de planta era Mauro Fuente, que es hoy día el gerente de producción de Quintal. Perfecto. Mauricio Silva partió conmigo, nos asociamos y partimos Quintal juntos. Él duró hasta la mitad de la pandemia, no le dio para más porque obviamente tenía que sacar adelante a su familia, entonces tampoco podía tener mucha paciencia a esperar el crecimiento de Quintal. Quintal todavía está muy chiquitito, está muy incipiente, pero bueno, yo siempre se lo voy a agradecer. Él es una persona increíble y nos ayudó mucho, mucho, mucho. O sea, efectivamente yo ya tenía desarrollada la marca y tenía la idea y sabía por dónde quería y había estudiado botánica, etcétera, pero necesitaba unirme a mi gente, o sea, como volver a retomar esta experiencia y volver a generar un camino posible con, ojalá, la misma ética, la misma idea con la que yo había desarrollado el negocio anterior. Así que para mí todo lo que ha pasado con Quintal, que hoy día es destilados, chocolates y licores, Perfecto. y de nuevo, son tres líneas que tienen como eje fundamental la identidad gastronómica chilena y los botánicos nativos. Entonces tenemos gines, gines digo yo, me dicen, ¿así pantalones? No, digo gin, Sí. gin para tomar gin, una destilería Lo he tomado el de Quintal, Gin Ginebra. Quintal. Sí, Ginebra. ya es como famoso ya. Sí, o sea, bueno, es que además también fui como de las primeras, entonces fuimos tres marcas las que fuimos los primeros, entonces yo ya llevo 5 años destilando, Claro. que es la destilería más antigua. De hecho, somos la destilería más antigua de Santiago. Eh, no habían destilerías en la comuna, así que somos la patente número 1 de destilería de Santiago Centro. Bueno, De nuevo emprendí en mi barrio, o sea, como que creo que uno tiene que, cuando tiene la posibilidad, tiene que partir por impactar su círculo cercano, su ambiente, su familia, su territorio. Así que aquí estamos nuevamente en Santiago, en la factoría Franklin, que también es parte del proyecto. También encontré yo el edificio y yo conocía porque Carlos Montrone, que es el dueño, ujú. me había conocido en el Emporio y nos había arrendado el Café Riquete en Valparaíso. Entonces yo lo llamé y lo convencí, y él junto a la Marcela Arias, que es su gerente inmobiliaria, confiaron en mí, creyeron en el proyecto de la factoría. Entonces armamos en paralelo la factoría para que fuera un lugar donde vinieran a emprender emprendedores gastronómicos asociados a oficios, y Quintal. Entonces yo me hice cargo de Quintal y ellos de la administración de la factoría. E hicimos una curatoría de gente y la experiencia ha sido increíble. O sea, llevo 5 años de un mundo nuevo donde realmente todo cómo se van a afrontar los negocios de ahora en adelante es más cercano a la experiencia que he tenido ahora en Quintal que a la manera como llevaba el negocio en el Emporio de la Rosa. O sea, el mundo cambió tanto, tanto, Sí. tanto, tanto, Dani, que realmente hoy día no hay
no hay planillas Excel que te resuelvan los problemas. O sea, yo este mes vendí tanto, no tengo idea de si el próximo mes voy a volver a vender lo mismo o no voy a vender nada. O sea, como que no hay cómo planificar en largo plazo. Entonces, todo nuevo, pero hay que creer en lo que uno construye, hay que dotar los proyectos de identidad. La identidad es una de las cosas que más valora los consumidores hoy día. O sea, no hay ninguna razón para que compren tu jean si tu jean no está contando una historia, y una historia que valga la pena ser contada. En ingredientes, en botellas, en sentido, en empresa, en personas que están detrás, en el equipo, en todo lo que implica. Oye, Muy contenta. Sí, una clase magistral de emprendimiento, de productos, de marcas con identidad, como decía la Tere, Emporio La Rosa, Quintal, de la mano de nuestra querida emprendedora Tere Undurraga, que además tiene un éxito y que eso nos da un tremendo orgullo, ayuda a que todos los emprendedores en el fondo nos emocionemos, nos entusiasmemos en que hay casos de éxito reales para aquellos que quieren vender su empresa y después hacer otra cosa, y qué bonito todo el aprendizaje que hubo en el primero para poder llevarlo al segundo y quizás el tercero, cuarto y cuanto más, porque cuando ya tiene esas ganas y ese ímpetu y esa energía que nos acaba de transmitir la Tere acá, sin duda que ese es el camino. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Una cosita, chica. Dale. Primero, muchas gracias. Segundo, cada vez que quieran hacerme una pregunta, si ustedes están emprendiendo y necesiten algún consejo mío, escríbanme a mis redes sociales. Soy súper accesible. Vengan a verme a Franklin, por favor, y manténganse curiosos y aporten a este país que vale demasiado la pena construir. Así que como yo todavía en este emprendimiento estoy en una etapa muy chiquitita, por favor síganme en @destilados_quintal para que se enteren de todas las cosas que hacemos acá en Franklin y con el cariño que les hacemos. Eso. Muchas gracias a ustedes nuevamente por tener la paciencia de escucharme. No, qué paciencia, un honor. Destilados Quintal, entonces, para que nos deleitemos con su gin, los chocolates y los licores. Eso, maravilloso. Ideal para este fin de semana. Un abrazo a todos. Pero no, nos queda tercer bloque, cáchense. Muchas gracias, Tere. Nos vamos al tercer bloque y ya volvemos. Ya estamos de vuelta entonces en este super programa. Todos los programas son super programas, pero todos me gustan. Cada vez me gusta más este programa. Con tremendos invitados, me encanta. Oye, vamos a estar hablando acerca de que el próximo 13 de agosto entrará en vigencia la ley de plástico de un solo uso, PUSU. Para ello, la coalición Supera el Plástico, junto a diversas organizaciones ambientalistas del país, impulsan el desafío Proyecto Grifo, que busca crear grifos a escalas en bases de desechos plásticos locales para ser ubicados en espacios públicos de diversas ciudades de Chile. Para estar hablando de contaminación, plástico, esta nueva ley, etcétera, estamos con Marc Minewo, fundador de Plastic Ocean. Bienvenido a Emprendete, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, Marc, hablemos acerca, ¿por dónde queremos partir? ¿Queremos partir por Proyecto Grifo o sobre la coalición Supera el Plástico? Bueno, las dos cosas al final son lo mismo, ya, porque al final la ley de plástico de un solo uso que entra en vigencia ahora el 13 de agosto, la última etapa de eso, ¿sí?, es justamente por esa ley y la falta un poco de educación y difusión de esa ley. Lanzamos esa coalición el año pasado entre 15 ONGs y para justamente conmemorar esa fecha tan especial ahora el 13 de agosto lanzamos un proyecto artístico comunal para que todas las organizaciones, municipalidades, colegios, jardines infantiles de Chile puedan participar a generar más conciencia sobre ese problema y también sobre la implementación de esta importante ley. Maravilloso. ¿Y esta ley? ¿De qué se trata? ¿Es cero plástico? ¿Es hazte cargo del plástico que generas? ¿Qué significa realmente esta ley? Sí, mira, primero yo creo que es importante reconocer que en el rubro de expendios de comida, es decir, restaurantes, cafés, delivery, etcétera, se ocupa mucho material desechable de un solo uso, no solamente plástico. Sí. Entonces esa ley se enfoca justamente en los materiales de un solo uso que se ocupan en ese rubro y eso están regulados. Por ejemplo, Plumavit. Típico, los vasos de café o los contenedores para llevar la comida a la casa, el pollo, papa frita, qué sé yo. Ya el Plumavit ya está prohibido desde 2022.
Y lo siguen... Y lo siguen entregando, muchos restaurantes. Entonces, ese es uno. Pero otro ejemplo, platos plásticos, las tapas de cuando compras café y las tapas van a estar prohibidos también el 13 de agosto. Palillos, cubiertos, sachets. ¿Los de aluminio? Para el delivery, no. Okay. Pero adentro de los restaurantes, eso es la gran diferencia que hay, que toma esa ley. Por un lado, lo que se consuma y utiliza adentro de los locales y lo que se utiliza fuera de los locales, es decir, delivery, para llevar. Okay. Ahí hay reglas distintas, ¿ya? Pero adentro de los restaurantes, todo el cambio va a ser reutilizable. Perfecto. No solamente el plástico, el papel, la madera, no queremos más productos desechables y generar más basura. Y si es que yo voy a comer en un restaurante y me sobra almuerzo, típico que le pido un plato a mi hija que queda a la mitad, ¿qué hago? ¿Me tengo que llevar un tupper para meterlo ahí? ¿O? Eso siempre podéis hacer, es un cambio fantástico. Sí, eso ya es tremenda iniciativa. Lamentablemente por ley no podemos obligar a la gente a hacer eso, claro. Pero ahí el restaurante puede entregar obviamente un contenedor, pero no puede ser el plástico tradicional. Okay. Sí puede ser de aluminio, pero la tapita... para protegerlo, por ejemplo, del cartón. Y no con una lámina de plástico, porque a veces el cartón no es cartón con plástico. Entonces ahí también ley regula este tipo de productos también para asegurar que no hay más plástico. ¿Cuáles son las penas de la ley? ¿Qué pasa si no cumplo y me pillan no cumpliendo? A ti como consumidor no va a pasar nada. Ya, ok. ¿Ya? Entonces no te preocupes. Pero al restaurante sí. Okay. Entonces también es importante que muchos restaurantes deben informarse un poco sobre los productos que ellos mismos compran, porque muchas veces venden un producto que dice, por ejemplo, compostable, y el restaurante asuma que lo que le venden es verdad lo que dice el producto. Claro. Entonces lo que hace esa ley es también exigir una certificación para asegurar que cuando dice compostable, que realmente es compostable. Perfecto. Porque ahí se puede evitar las multas y obviamente es importante que los restaurantes... hablan con su asociación, etcétera, para estar seguros que cumplen con la ley y evitan todas las multas. ¿Y el proyecto Grifo en Chile, de qué se trata? Ya, el proyecto Grifo es al final una llave, una típica llave que tenemos en la casa, pero en vez de que botas agua, botas plástico. Perfecto. Ya es algo muy visual, es una obra de arte de un artista canadiense, se llama Ben Von Wong, quien construyó un grifo de ese tipo, pero de 15 metros de altura, hace varios años atrás, y esa imagen de ese grifo botando plástico se ha convertido en el postal global de esa lucha contra la contaminación por plástico y los plásticos de un solo uso. Entonces lo que hicimos, hablando con ese mismo artista, porque yo me encontré con él en Canadá ahora hace 3 meses atrás, él lanzó y publicó los planos de ese grifo, pero a escala, para que todo el mundo pueda construir su propio pequeño grifo de 2,5 metros. Entonces llegamos a un acuerdo con él, traducimos todos los planos, traducimos sus videos, su manual, todo. Y con la coalición Supera el Plástico invitamos a todas las organizaciones que conocemos. Hicimos un llamado nacional por prensa, escrito, redes sociales, por todo lo que se nos ocurrió. Y ya tenemos más de 60 organizaciones inscritas que en este momento están construyendo su propio grifo, desde Aysén hasta Antofagasta. Sí, entonces es un gran momento. Ahora no puedo decir mucho más que todas las organizaciones están trabajando, buscando los plásticos, construyendo sus grifos, pero el 13 de agosto va a ser el día en que todas esas organizaciones van a, presentar su grifo con obviamente algo público, invitando a la gente, porque no queremos que sea solamente una escultura que no dice nada. Entonces el 13 de agosto estas organizaciones van a invitar, no sé, en el patio del colegio, por ejemplo, a alumnos, o frente de la municipalidad, la misma municipalidad. También hay municipalidades que se unieron a ese proyecto, para justamente tener no solamente una presentación sobre la contaminación y la ley de PUSU, pero también tener un diálogo. ¿Qué significa esta problemática en nuestra comuna? Porque tenemos comunas con problemáticas distintas. Claro. En el norte hay más problemas, por ejemplo, con la basura textil. Sí. En el sur tenemos más problemas con la salmón, etc. En Rapa Nui, muchos microplásticos, que ni siquiera es microplástico de ellos. Claro. Entonces esperamos que obviamente gran parte del grifo va a ser plástico de un solo uso, pero quizás mezclado con problemáticas locales para que justamente ese diálogo sea lo más local posible. Buenísimo. Y la invitación entonces es a... esperar, porque ya cerramos las inscripciones, pero ahora está el momento clave que todas esas organizaciones están construyendo. Esperar al 13 de agosto, cuando entra en vigencia la ley, y obviamente las redes sociales de Plastic Oceans y toda la coalición, porque vamos a subir todas las fotos, videos, todo lo que nos llega para ese día, gran día. Realmente vamos a decir un stop
a la contaminación por plástico. Me encanta. Entonces ya, un llamado masivo a participar, de buscar cuál es el grifo más cercano a mí, participar. Exactamente. Traemos un landing page igual para que la gente pueda aprender sobre el proyecto. Perfecto. Y queremos también subir allá en algún momento, estamos trabajando en eso, cuando tenemos más confirmaciones, vamos indicando dónde pueden encontrar los grifos y qué actividad va a haber. Maravilloso. ¿Ya? Para que la gente dice, oye, quiero estar ahí, ahí pueden escribir a la organización X en región tanto, para que vayan a ver la presentación también. Y es un tremendo panorama para ir en familia, para que los niños tomen conciencia, para que toda la familia completa tome conciencia de esto. El 13 de agosto es un día, si no que me equivoco, es un martes. Entonces ahí vamos a ver que... Hay que hacer la cimarra, ¿no? Bueno, esto es más importante, ¿o no? Sí, absolutamente, absolutamente. Oye, increíble. Entonces, Plastic Ocean, esta iniciativa que Marc trae entonces para que con su fundación, ¿es una fundación? Sí, es una fundación. Sí. Es una fundación que en conjunto con las entidades locales, empresas, fundaciones, ONG, etcétera, se están poniendo de acuerdo para implementar esto que genera tanto impacto, ¿cierto? Un grifo tirando plástico, no hay nada peor que ver eso, es como que realmente te da asco, querí hacer alguna acción inmediata para parar eso de la manera más rápida posible, así que muchas gracias por todo lo que están haciendo. Recordemos página web para seguir las coordenadas. Tenemos que cerrar la llave, esa fue la metáfora, plasticoceans.cl. Ahí van a encontrar toda la información sobre el proyecto. Excelente, muchas gracias. Y con eso cerramos entonces, sería todo para hoy día. Que tengan un lindo fin de semana. Escuchen las noticias que están increíblemente importantes y nos encontramos la próxima, como siempre, acá en la 92.1. Descarguen el podcast y nos vemos la próxima. Chau.